Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos acompaña, nos honra con su presencia don Adrián Gámez, filósofo, escritor, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y colaborador y uno de los puntales de una revista que desde que conocí su existencia me interesó muchísimo, que es la revista Enadas, que recomiendo a todos pues que se enteren de cuál es su canal. Lo pondremos en el canal de YouTube en la descripción y luego la cuenta de X. Y bueno, un hombre de pensamiento fuerte, que ha desarrollado su actividad en el campo de lo que se conoce como el pesimismo filosófico, que ahora nos contará un poco pues de qué se trata y hablaremos de una obra suya publicada muy recientemente en Sequitur, que es esta editorial que nos gusta tanto, que se titula Pesimismo absoluto. Es una crítica radical de la esperanza. Tiene otro libro muy interesante también, que se titula El peor de los mundos, que es una versión, digamos, ad hoc pues para el público de su tesis doctoral. Y, en fin, Adrián, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, don Manuel, por invitarme a su canal. Es todo un placer poder divulgar no solo lo que es ya mi trabajo específico y particular, sino todo lo que hacemos en relación al pesimismo y la filosofía desde Revista Enadas, que tenemos ahí el esfuerzo tanto de orbitar un poco entre lo estrictamente académico y todo ese registro que es menos sesudo para poder dar un poco de divulgación a una escuela filosófica que en realidad es muy desconocida, no Sí, solo desde el ámbito, digamos, popular, lo que sería la gente que no está instruida en filosofía, que no ha estudiado filosofía a nivel universitario, sino incluso dentro de la propia academia. Como bien comentaba usted, el peor de los mundos, que fue el libro que yo extraje al final de mi tesis doctoral, se enfrentó, como alguna vez he comentado, de hecho, en una presentación reciente, se enfrentó a la reacción profunda a nivel universitario, no por una especie de animadversión específica hacia mí, sino por un puro desconocimiento de una escuela filosófica que fue fundamental en todo lo que es el tránsito del pensamiento estrictamente moderno, digamos, a la filosofía contemporánea, de la cual nosotros bebemos sin duda y somos claros herederos hasta el punto de que algunos consideran que no hemos llegado nunca a superar esa fase, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por invitarme y darme este espacio para poder hablar de todas esas cuestiones que seguro que le interesarán mucho a todo su público. pues es un honor, don Adrián. Como comentaba a nuestros espectadores, su último libro, El pesimismo absoluto, y el título es toda una declaración. Quiero decir, el título no es de paños calientes. Claro, Mm. acostumbrados a toda esta filosofía, pseudofilosofía blandita, ¿no? O los coach, o toda esta, los libros de autoayuda, ¿no? De encontrar a la persona vitamina, a que nos hagan pues la vida más feliz o que te venden pues la solución a todos los problemas. Claro, ustedes están transitando, digamos, en el lado opuesto completamente de todo esto, ¿no? Yo diría que es como una propuesta a ver la realidad tal como es, ¿no? Sin paños calientes ni más embelecos ni florituras, ¿no? No sé qué opina de lo que le comento. Sí, totalmente. En efecto, el término absoluto no es baladí ni por puro azar o por puro capricho, sino que es el esfuerzo, al menos el libro es lo que intento esbozar y es de hecho una versión, no una versión, pero el aspecto más ensayístico que yo trabajé en mi tesis doctoral y en el peor de los mundos. Como bien comenta usted, podemos interpretar el mundo en general dentro de dos estratos, digamos, ¿no? En términos intelectuales, lo que sería el pensamiento popular, el de la calle, que todo el mundo tiene algún tipo de sentimiento filosófico, en términos de cómo concibe la vida, cómo interpreta la existencia, la muerte y otros temas de índole muy general. Pero luego tenemos el ámbito del pensamiento filosófico en sentido estricto, que es donde ya empezamos a introducirnos dentro de pues, los autores, los artículos, los libros, los temas clásicos de la filosofía y problemas, como decimos, más sesudos.
En efecto, es natural y tampoco sorprende en exceso apreciar que en el ámbito popular domina un cierto optimismo. Un optimismo tampoco en términos filosóficos, sino sencillamente un optimismo que podemos denominar optimalista. Es decir, lo que comenta usted de esa especie de felicidad naif, ¿no? Ingenua, la felicidad ingenua, que básicamente es esa forma de optimismo que podemos encontrar pues, en gente en la calle, en familiares, incluso amigos supuestamente muy doctos. Como comenta usted, pues esto no tiene ningún tipo de fundamento filosófico. El problema es cuando descubrimos que también a nivel filosófico existe este optimismo. Y es algo de lo que participa no solo la tradición filosófica occidental, ya me atrevo a decir incluso desde Platón, sino que incluso, y ahí entra la cuestión del pesimismo absoluto, en el propio pesimismo. Para introducir un poco a sus oyentes, podemos definir el pesimismo filosófico como una escuela de pensamiento que principalmente se origina en Alemania en torno al siglo XVIII-XIX. Quizás alguno conozca a Schopenhauer, es el autor más emblemático. Y la tesis principal del pesimismo filosófico es que en el mundo domina el sufrimiento y por lo tanto es preferible no existir a existir. Eh, Se considera que esto es una tesis opuesta al optimismo en términos generales, justamente porque se acostumbra a considerar que existir, es decir, vivir, la mera vida es buena en sí misma. Ahí encontramos, de hecho, el esfuerzo de tantas personas por perpetuarse la existencia, por tener hijos, un tema clásico últimamente en el ámbito del pesimismo filosófico es el antinatalismo, que ya tuvo usted una charla y un vídeo al respecto. Pero también consiste esta forma de optimismo en pensar que los bienes, en general, los bienes relativos a la felicidad, el bienestar en la vida, etcétera, tienen un valor sustantivo, es decir, tienen importancia, tienen algún tipo de contenido. El problema es que el pesimismo filosófico también participa de esto, en distintas cuestiones que no vamos a entrar ahora, pero en esencia el pesimismo filosófico considera que el dolor del mundo, el cual es estructural, se puede superar. El término que hereda de la tradición religiosa, concretamente la cristiana, que es la redención. Sin entrar en pormenores filosóficos y sin querer delatarme demasiado, yo en este ensayo lo que procuro es justamente mostrar una forma de pesimismo que se ha resarcido por completo de todo tipo de esperanza. Es decir, incluso en el pensamiento que en un principio puede parecer sombrío, desconsolador, etcétera, también existe un germen de consuelo. Yo me procuro enfrentar a esta postura para mostrar un pesimismo, como digo, sin máscaras, totalmente descarnado, que no tiene por qué conducir a un desconsuelo, digamos, taciturno o suicida, sino que, bueno, observa el mundo, como bien comenta usted, desde la pura honestidad. En esencia, yo lo que procuro, o lo que se está centrando mi trabajo últimamente, es en una intuición. Si el orden de nuestros pensamientos nos conduce a conclusiones desconsoladoras, tenemos la obligación intelectual de asumirlas, aunque no nos gusten y nos parezca que es algo estremecedor. Es decir, la filosofía, es el sistema de pensamiento que combatiría de algún modo algo que es tan humano como el autoengaño. Es decir, la Exactamente. necesidad de crearnos anclajes, por utilizar a uno de mis filósofos, no digo favoritos, pero bueno, sí que me parecen más interesantes y poco conocidos, ¿no? Zapfe, que usted lo conoce, pues para poder tener un asidero, ¿no? En este sinsentido, podernos agarrar a algo que nos ayude a, a continuar adelante o a no, o a no ver las cosas tal y como son. Es decir, sin más celofanes, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones que comentaba. Un tema que creo que valdría la pena conocer su opinión y es que cuando uno, a ver, está la famosa serie, ¿no? De True Detective, ¿no? Que muchos de nuestros espectadores la habrán visto. Y uno de los detectives de la primera temporada, pues es un personaje, Raskol, se define como pesimista filosófico. Y él dice que, bueno, que los pesimistas filosóficos no son buenos en las fiestas. Es decir, no es una filosofía pop, no es una filosofía de estas que se venda con una piruleta y que te diga que eres majísimo, sino que, bueno, francamente no es traer buenas noticias, sino es explicar las cosas tal y como son, ¿no? Pero mucha gente lo asocia
que con el suicidio, con cuestiones, digamos, complejas, como si fueran necesariamente unidas, ¿no? Yo no digo que no haya personas pues, que pasen por problemas de este tipo, pero ¿qué le podría decir a los espectadores que nos están viendo y que pueden pensar que todo aquel que ve el mundo de esta manera pues, está al borde de un balcón? En efecto, esto es un lugar común que yo tengo la intuición de que por mucho que se discuta y se rebata, que es bastante fácil rebatir, siempre va a permanecer. De forma muy somera, este prejuicio, como muchos otros asociados al pesimismo, proviene del mismo origen del concepto. A diferencia de otros términos filosóficos, el pesimismo, el concepto el pesimismo, se originó propiamente en el ámbito coloquial, vulgar, ¿no?, de la sociedad alemana. Luego fue adoptado a nivel más académico, pero siguieron restando ciertos resquicios y reminiscencias de esos prejuicios originarios. La cuestión del suicidio, a mí me sorprende mucho cuando se enfrenta por parte de algunos supuestos eruditos e intelectuales y profesores muy doctos y leídos, porque sencillamente es que no han leído los textos. O sea, no hay un solo pesimista del pesimismo decimonónico, por supuesto. El pesimismo, como el ser aristotélico, se dice de muchas maneras. Hay muchas formas de pesimismo, pero lo que es el pesimismo clásico, ningún autor defiende el suicidio de ninguna manera. Ni siquiera uno de los filósofos, se llama Philip Mailander, que se suicidó finalmente, pero no se suicida por razones filosóficas. Yo no sé cómo tengo que decir esto o cómo tenemos que decirlo, porque sigue existiendo esta idea de que el suicidio es un corolario, es decir, que se deduce de forma necesaria del pesimismo. Las razones por las que cada filósofo rechaza el suicidio son diversas y no voy a entrar en estas cuestiones. Pero yo creo que hay una forma de entenderlo muy intuitiva que puede ser, sin duda, ilustrativa para todos nuestros oyentes. Una cosa es el pesimismo filosófico, el pesimismo racional que intenta construir una forma de entender el mundo y la vida práctica, qué hacer con la vida, de forma racional, en base a pues, procesos de pensamiento, digamos, científicos desde el ámbito de la filosofía. Pero es que luego está el pesimismo indignado, y ese es el pesimismo que realmente tiene relación con el suicidio. El pesimismo indignado, sencillamente, es un falso pesimismo. Es una forma de optimismo porque no está en contra de la tesis principal del optimismo, que es los valores que nosotros consideramos positivos tienen contenido, sino que considera que esos valores tienen contenido, pero como en su vida particular no tienen lugar, no se satisfacen, pues sencillamente se, se enfada, se indigna y entonces critica la realidad. Esto, de hecho, si podemos sacar un poco el hilo argumental de lo estrictamente filosófico, lo vemos a nivel social en muchos ambientes y sobre todo ciertas formas y expresiones políticas. Esa cólera y esa ira que parece totalmente pesimista, ese derrotismo, digamos, no es un pesimismo auténtico, es solo una profunda indignación porque las condiciones materiales en que se da la vida de estas personas, pues no corresponde con lo que ello considera, que diría Ortega, que son sus derechos nativos. Y entonces se indigna. Es decir, la ausencia de ese análisis pesimista serio y racional lleva a la desesperación. Lleva a la desesperación Exactamente. que tiene lamentablemente en muchos casos como consecuencia lógica pues bueno, el acabar pues con la propia existencia, ¿no? Pero me parece importante dejarlo claro porque muchas veces cuando uno habla de estas cuestiones la gente enseguida lo asocia, bueno, estás bien, estás deprimido, o sea, no es una cuestión tan psicologicista, si quiere, ¿no? Si me permite porque muchas veces se lleva a ese campo, ¿no? Al tema de estás depre, ¿no? Todas estas expresiones que todos nuestros espectadores pues encontrarán en la vida cotidiana, pues lo digo para que puedan distinguir, ¿no? Que simplemente es desnudar la realidad y la visión del mundo ante lo que es evidente. Pero claro, también vayamos a otra parte. Toda esta filosofía de la positividad, del buen rollo, del yo tengo el secreto para que seas feliz, etcétera. Claro, lo que hace es dejar claro que hay un problema, que hay un problema que es el de la desgracia y del mal y de los problemas, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera dan la razón a los que de alguna manera ya avisan sin tantos celofanes y de manera racional, pues que el mundo no es un camino de rosas, ¿no?
Totalmente. Estaba pensando justo en lo que acaba usted de comentar. Si hay necesidad de un libro de autoayuda, digamos, eso significa de forma absolutamente manifiesta que es porque nuestra vida de suyo, es decir, en la realidad no es en absoluto agradable. Nadie, esto podemos enfocarlo desde la perspectiva de una enfermedad. Nadie necesita un antiinflamatorio si no tiene algún miembro inflamado o algún tipo de dolor. Claro. Pues de la misma forma, si el mundo fuese tan magnífico y estuviese atravesado por todas las mieles imaginables y todas las bondades que todo el mundo usualmente se empeña en considerar que son reales, no haría falta, bueno, no es que no haría falta, es que sencillamente no existirían, ni siquiera como producto de consumo. Entonces, por supuesto, el pesimismo ataca a esto. No es el pesimismo, no obstante, quiero destacar, una antiayuda. Esto es un poco complejo y sobre todo comprometido porque fácilmente se puede conducir al pesimismo a lo mismo que ocurría con el pesimismo indignado, la antiimagen de la autoayuda. Y ese es un campo que no pertenece al pesimismo filosófico. El pesimismo filosófico lo que busca es principalmente observar el mundo en su desnudez, digamos, y llevar pues, el orden de sus reflexiones a las últimas consecuencias. Esas últimas consecuencias suelen ser pues, bastante negativas en el sentido de que se concluye, creo yo con razón, si se me permite la osadía, que no hay motivo ninguno filosófico ni racional, quiero decir, para desear la vida. Otra cosa es por qué seguimos viviendo. Esa es la cuestión que ya pasa del mundo intelectual teórico al mundo práctico, la razón práctica que llamamos en filosofía, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Usted en este opúsculo, en el pesimismo absoluto, toca un tema que a mí me parece muy interesante y que también yo mismo me había preguntado leyendo pues, autores que usted aquí trata y que conoce profundamente como bueno, Meilander, Hartmann, Bansen, ¿no? Todos estos clásicos del pesimismo alemán, que es la cuestión de la redención. Es decir, esa última chispa, ¿no? que queda de optimismo en los pesimistas. ¿no? Sí. Y a mí la palabra, y lo pudimos comentar esto personalmente, la palabra redención es una palabra que tiene unas connotaciones complejas, ¿no? porque recuerda mucho pues, ¿no? a la resurrección de los muertos, el juicio de las naciones y todas estas cuestiones. Y cuando leí su opúsculo, por ejemplo, me llamó la atención cuando, hablando de Hartmann, ¿no? en la página 45, habla pues, de la posición de Hartmann al final, ¿no? y lo compara, pues, dice, la versión secular de aquella nueva Jerusalén en la que ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y cita usted al Apocalipsis, ¿no? Porque de alguna manera hay como esa reminiscencia, ¿no? del cristianismo, de que al final, pese al valle de lágrimas en el que estamos, habrá una salvación. Es aquello de, como dice San Lucas, ¿no? Cuando veáis todas esas señales, etcétera, no os aflijáis, levantad la cabeza porque llega la hora de vuestra liberación, ¿no? Entonces, usted tritura esa idea en este opúsculo. Entonces, si pudiera desarrollarlo un poco, creo que sería muy interesante. Sí. Justo lo que hemos comentado respecto a la autoayuda, es decir, si el mundo fuese en efecto algo bueno y digno de ser vivido, no habría necesidad de la autoayuda. Cabe concluir lo mismo también de la redención. Si el mundo necesita una redención, significa que este mundo no es en absoluto bueno. Esto es extensivo al cristianismo y también, por supuesto, al pesimismo. El pesimismo hereda, sin duda, todo lo que es la simbología y la escatología cristiana, también aspectos de la filosofía o el pensamiento, digamos, oriental, sobre todo de Buda y en parte algo del hinduismo, pero en efecto arrastra ese germen de esperanza, que es contra lo que yo procuro enfrentarme en este opúsculo, como usted bien dice. Claro, si el mundo es realmente tan malo, si la tragedia domina la existencia en general, no solo de los seres humanos, sino del mundo en tanto que sí mismo, pero no obstante existe una forma de escapar de este valle de lágrimas mediante la redención, entonces este mundo no es en absoluto tan malo como podría parecer.
Como comentábamos ahora, la redención es ese último resquicio de optimismo al cual el pesimismo se intenta agarrar de todas las maneras. ¿En qué consiste esa redención en el pesimismo? Pues justamente en la aniquilación del ser, la destrucción del principio demoníaco, digamos, para que nos entendamos, que es la voluntad, el origen del sufrimiento en estos autores y estas filosofías, puede concluirse, se puede clausurar. Entonces, después de distintas prácticas, en algunos autores, por ejemplo, es la lucha política, ¿no? En otros, como Hartmann, usted comenta, justamente el proceso soteriológico, es decir, el proceso de salvación, consiste en elevar el grado de la cultura. Algo que, por cierto, cabe decir que creo que no estamos haciendo muy bien últimamente No, no, en los vamos algo últimos años. cojos. Vamos algo Exacto. cojos. Creo que Hartmann no fue muy agudo en este punto. En cualquier caso, estos autores consideran que mediante cierto tipo de práctica, por ejemplo, la mortificación del cuerpo, también comentan algunos autores, podemos aniquilar ese principio demoníaco o cortar de raíz el origen del mal. Si yo me enfrento a esto, no es porque tenga una animadversión particular a la esperanza. Todos tenemos esperanzas, pero en el plano del pensamiento tenemos que ser, pienso yo, rigurosos. Y sencillamente el concepto de la redención y la misma esencia de la idea de la redención y el pesimismo, pues no se sigue de las premisas del pesimismo, que es básicamente el irracionalismo, es decir, la existencia está dominada por un principio que no tiene razón, y es la voluntad. Entonces, mi punto en este aspecto es que si de los axiomas, los principios fundamentales que aceptamos, no se sigue en absoluto la posibilidad de una redención, pues puede ser desagradable, pero no tenemos más remedio que a nivel intelectual aceptar esta conclusión. ¿Qué autores dentro del pesimismo conocido, autores, digamos, ya que no respiren, ¿no? Que hayan pasado a ese no ser, ¿no? Se han acercado más o han trabajado más su postura o o una postura semejante a la que usted trata en este librito? Sin duda, Julius Bansen. De los 4 grandes pesimistas, Julius Bansen es, a mi juicio, el único que realmente se enfrenta a ese último punto, esa reminiscencia optimista del pesimismo, y la erradica completamente. De una forma muy somera para Bansen, de una forma que yo también recojo en el libro, yo participo mucho del pensamiento de Bansen. En esencia, la redención es imposible porque estamos atravesados a nivel de la esencia del mundo por una contradicción imposible de salvar. Esa contradicción se expresa en lo que él llama el voluntas nolens, voluntas volens, el querer y el no querer. De una forma muy general y somera, Bansen considera que el mundo está atravesado por una contradicción y esa contradicción consiste en desear y no desear la vida simultáneamente, digamos. Y eso lo que provoca en última instancia es, primero, la imposibilidad de una redención, porque esos dos principios contrapuestos están bregando siempre y nunca puede acontecer una resolución favorable del proceso del mundo. Y también instala en la experiencia trágica. Para Bansen, la vida es trágica en sí misma, pero no como comentábamos antes, en el sentido de un dolor penitente continuado, sino sencillamente como expresión de la contradicción. Creo que lo comento en el libro en algún momento. La vida es trágica, la existencia es trágica porque no hay cosa más absurda y contradictoria que perseguir un fin mediante medios que se oponen, medios contrapuestos, digamos. Esto sería como, por ejemplo, pues procurar alcanzar la salud de algún tipo de dolencia consumiendo un medicamento que nos cura, en parte, o que palia nuestro sufrimiento, pero simultáneamente consumiendo la sustancia que provoca justamente ese mal. Que te envenena, claro. Exactamente. Y por eso Bansen es para mí el pesimista que más se acerca a un pesimismo descarnado sin máscaras. El problema, y permítame el comentario muy, muy rápido, el problema de Bansen es que escribía fatal. O sea, escribía de forma automática. Él mismo se jacta en muchas ocasiones de que nunca corregía sus propios textos. Habría estado bien que lo hubiese hecho, la verdad, porque tiene una prosa muy abstrusa, muy densa y sobre todo con muchas referencias constantes, latinismos muy enrevesados, arcaísmos, y al final, pues bueno, tuvo una estilo y una obra que en absoluto favoreció la divulgación de su trabajo. Fue una lástima. Desde aquí mandamos un saludo a don Manuel Pérez Cornejo, ¿no? Que se las ha tenido que ver
con Bansen, ¿no? Y su alemán, porque Sí. claro, esa compulsividad a la hora de escribir de Bansen, pues bueno, ha tenido consecuencias, yo creo, a la hora también de dar a conocer su obra, ¿no? Todo, y que, bueno, ya en su tiempo pues generó bastantes conflictos. Hay un tema que me interesa para que la gente lo sepa, y sobre todo a lo mejor personas que nos están viendo y están estudiando filosofía o se lo están planteando. Eh, Usted que es doctor en filosofía y conoce la academia porque ha estudiado en ella, obviamente, ¿cómo se vive dentro del mundo académico el estudio de los pesimistas dentro de lo que es la filosofía? ¿Cómo ha tenido usted, o sea, qué puede decir usted de esa experiencia? Bueno, para sorpresa de nadie, pésima. Pero pésima no porque haya una beligerancia, que eso es lo peor de todo, ¿no? Quiero decir, cuando uno estudia cierto, en el ámbito de la universidad, cierto espectro filosófico y encuentra una oposición decidida, quiero decir, que no tácita, pues al menos tiene la satisfacción de saberse una especie de guerrero contra un gigante, ¿no? Sientes la presión, la animadversión militante, y eso, en cierto modo, pues suscita un poco de alivio, saberse, pues eso, luchador de una causa perdida, pero causa. El problema del estudio del pesimismo es que te condena, como a estos autores le pasó justamente, te condenan al ostracismo. La ignorancia y desconocimiento de esta escuela de pensamiento es tan profunda y tan severa a nivel universitario que te encuentras solo en el desierto. Ni siquiera tienes la ventaja de dialogar o conversar con el diablo. Estás completamente solo y en el mejor de los casos te lanzan miradas de desdén. Cuando hablas de que tú quieres orientar una tesis doctoral o un trabajo de final de máster o lo que sea sobre el pesimismo, te miran como pensando, como comentábamos antes, ¿estás bien? ¿Tienes algún problema? ¿Estás triste? ¿Necesitas una visita con el psicólogo de la facultad? Antidepresivos, quizá, ¿no? Exacto, Sí. antidepresivos, por supuesto, sí. Y es exasperante porque esto nos obliga, quiero decir, ellos nos obligan a nosotros cuando estudiamos el pesimismo a una reiteración improductiva y muy pesada. Esto me pasó durante la tesis, ¿no? Ya existían muchos trabajos, o bueno, muchos no, pero había uno excelente del doctor Héctor del Estal, profesor de la Universidad de Salamanca, que ya trataba la importancia histórica del pesimismo de una forma excelente. Cuando a mí se me obligó a hacer lo mismo, yo lo que dije es, bueno, es que me estáis obligando a escribir un libro que ya existe, que está muy bien escrito, ¿para qué voy a hacerlo? Pero claro, ese desconocimiento nos obliga siempre a reiterar lo que ya se ha dicho, lo que ya se ha escrito. Y esa reiteración, su contenido es siempre la reivindicación del pesimismo como una escuela digna de no ser seguida, sino estudiada. Algo que por supuesto no pasa con muchos otros autores. Nadie va a preguntar a ningún alumno o doctorando por qué hay que hacer una tesis doctoral sobre Kant, Hegel, Platón, etcétera. Se da por supuesto. En el pesimismo eso no pasa. Y al final te expulsa de la academia, que es lo que le Es pasó a estos decir, autores. el estudioso del pesimismo filosófico se encuentra o encuentra esa maldad del mundo que defiende hasta en el propio desarrollo de su actividad intelectual, ¿no? Es decir, encuentra eso mismo Exactamente. confirmado en sus intentos, ¿no? Por desarrollar sus intereses intelectuales, ¿no? Que la gente, bueno, pues le pide una justificación, que tenga que explicar el porqué y demás, ¿no? Cosa que, bueno, es tremendo. Bueno, tampoco hay que decir, las facultades de filosofía no es que no es que estén en su mejor momento, ni el estudio de la filosofía está en su mejor momento, pero bueno, así está todo también, o sea, tampoco nos vamos a extrañar. Exacto. Pero digamos, ignorancia sobre estas cuestiones, ¿cree usted que es una cosa, bueno, no voy a decir fortuita, ¿no? Pero es una ignorancia de mala o de buena fe? Es decir, ¿son autores incómodos, son autores que han sido ignorados adrede, o es una cosa que simplemente ha pasado? Bueno, Schopenhauer es el más conocido para el gran público porque, bueno, tiene todos esos libritos
que se han desarrollado a partir de los Parerga, ¿no? Del arte de vivir, el arte de Exacto, tratar exacto. con las mujeres, el arte de, yo qué sé, el arte de hacerse, de liarse un porro casi, ¿no? Tienes de Schopenhauer, Sí, pero no, es que es verdad, es que a veces veo tantos en sí, sí, las es verdad. librerías, a veces en Schopenhauer, de los Parerga han sacado un montón de libros, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, ¿cómo ve el tema este? ¿Cree que hay una como un desinterés de mala fe o simplemente, bueno, que ha pasado así porque sí? Yo, a raíz de mi investigación, creo que son los dos. O sea, hay una hubo una cierta mala fe que con el tiempo ha mutado en pura ignorancia. Am, no quiero ponerme especialmente erudito, pero bueno, cuando se estaba conformando, digamos, porque la idea de la historia de la filosofía, que la filosofía sea un proceso histórico o algo a estudiar en términos históricos, es una cosa reciente. Por supuesto, yo qué sé, Kant no pensaba así, no digamos ya Platón, etcétera. Es una idea de, en esencia, el siglo XX. Entonces, hay que entender que el siglo XX, en parte tal y como ahora también ocurre, estaba dominado a nivel intelectual por el pensamiento marxiano, de herencia marxista, de tendencia izquierdista, etcétera. Entonces, claro, el problema es que estos autores no encajaban con la voluntad de describir el siglo XX como un proceso revolucionario. Porque, evidentemente, aunque hay muchos matices, porque Mailander, según él, es comunista, un comunista muy sui generis, cabe decir, pero bueno, no entremos en ese tema. Pero en esencia, el pesimismo es muy difícil de hacer casar con esa beatería revolucionaria tan típica de toda la tradición marxiana, digamos. Entonces, los grandes intelectuales e ideólogos e historiógrafos de la historia de la filosofía del siglo XX, que es la que nosotros hemos heredado, sencillamente la omitieron porque no encajaba con sus voluntades. Evidentemente, pues Schopenhauer no, no cabe dentro de lo que sería una lógica revolucionaria. Esto es completamente absurdo. Ujú. Entonces, le dedicaron algunas pocas líneas, unas pocas palabras, sobre todo para poder introducir después a Nietzsche, que Nietzsche siempre es mucho más fácil de pervertir por su estilo principalmente literario, aforístico, etc. Ahí es donde reside la mala fe, o donde residió, a mi juicio, la mala fe. Y después de la mala fe viene usualmente la ignorancia. Cuando los profesores de filosofía, o los catedráticos, los universitarios en general, no se toman la molestia de mirar no las fuentes, sino la historia, acaban reproduciendo narraciones que son heredadas y que en absoluto se deben considerar como verdades reveladas. O sea, la historia, eso lo dice Tolstoy, la historia no es una página de la que se pueda leer un contenido, sino que es un proceso que se construye y si se construye se puede revisar. Entonces, en la historia de la filosofía, sencillamente se cometió una omisión tremenda de esos autores que después se ha ido repitiendo. Entonces, pues la solución de este proceso es muy sencillo, abrir los ojos y mirar. Claro, porque como muy bien indica, y para que nuestro público pues tenga una idea clara al respecto, todos esos historiadores profundamente vinculados a Marx, a la revolución proletaria o a otro tipo de revoluciones, de cambios sociales, aspiraban no no a la Jerusalén celeste, pero sí al paraíso de los trabajadores, al comunismo, Exacto. al proletarios del mundo unidos. Entonces, claro, si aparece alguien que dice pues que no hay, en fin, que es todo, en fin, que el paraíso no va a llegar, pues que es imposible, ¿no? Que llegue el paraíso, pues evidentemente no eran filósofos aliados, ¿no? Para este tipo Por de supuesto. causas, ¿no? Entonces esto, pues bueno, tiene ese punto, también eso viene a demostrar ciertos toques religiosos, ¿no? En esa cuestión de cierto izquierdismo, ¿no? De ese llegar, ¿no? A ese paraíso, ¿no? Mediante unos estadios previos, ¿no? A ese paraíso pues que no acabó de llegar tampoco, ¿no? También no hace falta recordar pues que no llegó, simplemente no, no llegó, aunque algunos quieran resucitarlo, pues de momento no hemos visto el paraíso de los trabajadores en la tierra, ¿no? Pero bueno, actualmente hay un resurgir, yo creo, del tema, por ejemplo, sobre todo del pesimismo, pero del antinatalismo, que está muy vinculado con el pesimismo filosófico, es decir, ¿para qué traer otros seres vivos
a una vida que no merece ser vivida, en el sentido que es mejor no ser que ser. ¿Cómo ve usted la situación actual? ¿Cree que hay una apertura más amplia a este tipo de cuestiones dentro del mundillo este, quiero decir? Porque claro, Sí, la mayoría de gente está pensando en Bad Bunny o en el Mundial, claro, ¿no? por En si supuesto. va a ganar España o yo qué sé, todas estas cosas. La verdad es que sí, de un tiempo a esta parte, y quiero decir, quizás los últimos 15 años aproximadamente, sí que ha habido una abertura a un nicho muy específico de investigadores y filósofos en general, de todo lo que es por lo menos el ámbito hispanohablante, a la cuestión del pesimismo, eso sin duda. Cuando había usted citado a Manuel Pérez, mencionado a Manuel Pérez Cornejo, yo alguna vez se lo he comentado y él con su modestia pues siempre dice que no es el caso. Yo tengo serias dudas. A mi juicio, esta nueva apertura contemporánea al pesimismo, no solo en términos de historiografía, sino en términos de filosofar, a mi juicio se inicia a partir más o menos del 2014, cuando Manuel empieza a traducir la obra de Philip Mailander. Sí. A partir de ahí hay, con el paso de los años, una cascada constante de traducciones, aparecen revistas como Énadas, por ejemplo, aparecen investigadores, artículos, nuevas traducciones, multitud de volúmenes y, en último término, los libros ya de autoría propia, digamos, que están empezando a salir. Uno es el mío, pero hay muchos otros compañeros y pesimistas y filósofos que están trabajando desde esta perspectiva más actual, es decir, para actualizar lo que es el pensamiento y hacer de la filosofía algo que sea vivo, no una cuestión bibliotecaria, que es lo que acostumbra hacer bueno, acostumbra no, lo que siempre hace la universidad. Entonces, sin duda, en nuestro ámbito vemos un resurgir, pero es un poco lo que comentábamos también antes, es un resurgir que no está condenado al ostracismo, porque ahora los medios de transmisión de la información pues, han mutado, por supuesto, y es mucho más fácil entrar en contacto entre nosotros, pero sigue habiendo una desatención profunda por parte de la academia. Entonces, en ese sentido, ahora somos más, pero seguimos peleándonos con los gigantes de siempre, digamos. Y entre todas estas expresiones de pesimismo está en efecto el antinatalismo, como comenta usted. Yo tengo algunas reservas respecto a la postura antinatalista, como creo que en parte no puede sorprender. Me parece que participa en cierto modo de una suerte de esperanza también. No creo que el ser humano tenga la capacidad, como una reflexión ética, de acuerdo, pero como un proyecto verosímil, sinceramente yo no creo que el ser humano esté capacitado a nivel intelectual como para sobreponerse a su pulsión relativa a la voluntad. Este es mi punto fundamental, del que yo espero no capitular nunca. Si es cierto que la esencia del mundo es una voluntad irracional, es decir, un principio no lógico, mm, abandonemos, como diría el Dante, toda esperanza. En todo caso, podemos evitar la contradicción entre lo que entendemos y lo que deseamos, pero superar esa pulsión de la voluntad, la esencia del mundo, yo creo que no es algo posible. Bueno, no es algo posible en un sentido, digamos, generalizado, pero sí que es cierto que vemos, bueno, el invierno demográfico que vive Europa, que siempre se atribuye a cuestiones económicas, que yo no digo que tienen su importancia, pero ¿no cree que también hay detrás cierto hay mucha gente, ¿no? Que te dice, gente sin una especial formación filosófica o de pensamiento, que para qué trae hijos a este mundo, ¿no? A sufrir y tal. Esto te lo dicen así, pues como Sí, en una sí, sí. conversación de café, ¿no? Claro, cuando la gente dice, bueno, pero es que si mejoraran las circunstancias económicas, volvería a haber familias como las de Alberto Closas en La Gran Familia, de 10 hijos y todo esto. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que hay también es un momento civilizatorio y que hay algo no sé, también el egoísmo, ¿no? El querer estar bien, no sé. ¿Qué opina usted del tema? Yo coincido con usted, pero considero que esto se puede analizar en dos términos, de forma local, digamos, y de forma Ujú. general, en términos de especies, si nos queremos poner así. Bueno, hablo Sí, sí, De Occidente, de Europa, ¿eh? sí, 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 por supuesto, en términos locales de pues, un momento histórico contingente específico, un momento o una ocasión social específica. En efecto, yo, de hecho,
es curioso porque yo conozco a gente no especialmente versada en nada que dice eso, ¿para qué voy a tener yo hijos si la situación es paupérrima? Yo suelo analizar estos casos desde la perspectiva de la indignación también. Estas personas usualmente no le restan valor sustantivo a la vida, sino que consideran que actualmente la vida no merece ser vivida, pero ahora actualmente. El pesimismo siempre, en tanto que reflexión filosófica, siempre intenta observar desde las alturas, no desde una forma pedante, quiero decir, sino desde una forma general, porque la filosofía, a no ser que sea una filosofía muy humilde, siempre aspira a describir el mundo en su conjunto. Sí, claro. Yo por eso considero que si bien en términos locales, es decir, históricos, en una sociedad específica, hay una cierta tendencia a prácticas antinatalistas, no es debido a una conciencia preclara, digamos, de los motivos antinatalistas, porque como comentaba, no considero que estén restando valor sustantivo a la vida, sino solo al momento específico en que se desenvuelve sus vidas particulares. Desde una perspectiva más general, digamos, observando el ser humano en su conjunto, yo considero que realmente, y bueno, podemos hablar de Occidente, pero vayamos a otro tipo de sociedades que ya vemos que no hay en absoluto estas tendencias demográficas a la baja, ¿no? Yo quizás peco, lo reconozco, de en exceso pesimista, pero tengo muy poca esperanza en el ser humano en general siempre. Sí, bueno, la verdad es que el tema del ser humano pues da para lo que da, ¿no? Pero sí un poco que tienes razón, ¿no? Con el tema de ciertas posturas de personas o que no tienen hijos, ¿no? Que a lo mejor en esa idea de, bueno, no voy a tener un hijo porque prefiero gastarme el dinero en un viaje a Bali. Ahora estoy diciendo una estupidez, ¿eh? Pero en ese viaje a Bali también hay algo de optimismo. Hay algo de optimismo, porque se lo va a pasar bien o porque se piensa que va a ser, le va a dar felicidad, ¿no? Entonces, a lo mejor es por donde usted va, ¿no? Digamos, en su reflexión, ¿no? Que a lo mejor es una cosa del momento, porque en vez de tener un hijo, pues prefieren pues darse un gusto, ¿no? Darse un gusto, digamos, a nivel más material Exacto. o un lujo, ¿no? Un lujo. En vez de tener un hijo que se dice ahora que es un lujo, pues el lujo se lo quieren dar pues a pegarse un viaje, comprarse algo o lo que sea, ¿no? ¿Iría usted más por ahí? Sí, totalmente. También es indicativo de cómo se apodera del mundo la conciencia optimista, la profunda animadversión que existe en la actualidad, siempre ha existido, pero especialmente yo creo que en el presente es singular, la animadversión, como digo, a sufrir de cualquier forma. De hecho, todo lo que estamos comentando un poco se deduce de esto, esa necesidad constante de estar anestesiados en una especie de sueño opiómano, ya sea no por sustancias necesariamente, sino por esa especie de barrunto constante de la vida en la que la gente no puede quedarse quieta en su casa en soledad porque se lo comen los demonios y se sube por las paredes, Sí. es signo indicativo de ese optimismo, pero inhibido. La animadversión a sufrir que encontramos a día de hoy se expresa una profunda voluntad optimista, sin duda. Es el miedo a sufrir. Esto no quiere decir que el pesimista se abandone de forma voluntaria a cualquier tipo de dolor, pero no lo rehúye porque entiende que el sufrimiento es, o como lo expreso yo, es el criterio o la medida ética correcta. Es en el sufrimiento o en el dolor de muchos tipos y clases donde nosotros descubrimos de qué somos capaces. Es muy fácil obrar éticamente en un estado de embotamiento, como comentamos, ¿no? Todos somos muy agradables y somos muy amigos cuando viajamos a Malibú, porque vamos a estar ahí en una bacanal, ¿no? O Cuando se cuando nos acaba la estamos vacación. comiendo, o cuando nos estamos comiendo un chuletón entre Exacto, claro, allí, sí, sí, claro. todos somos muy simpáticos, todos somos muy Exacto, todos simpáticos. somos muy, muy agradables. Cualquiera es el mejor amigo del mundo cuando tiene todas sus necesidades cubiertas, digamos. Pero en Mm. el momento del sufrimiento, cuando esos bienes ilusorios para el pesimismo desaparecen, ahí es donde descubrimos qué somos capaces de hacer cada uno de nosotros para acabar con ese sufrimiento. Y muchas de esas personas que parecen majísimas son después las más perversas porque aborrecen ese sufrimiento, no lo soportan de ninguna manera y son capaces de pisarle el cuello a cualquiera con tal de mitigarlo un poco. Yo creo que esto se ve
en 2 puntos. Mire, me ha hecho usted pensar. Si uno analiza, por ejemplo, 2 cosas, ¿no? Las residencias de ancianos, por un lado, y cómo ha cambiado en España, en nuestro país, el tema de las pompas fúnebres, ¿no? De cómo despedimos a nuestros seres queridos, pues o no queridos, ¿no? Sino a los muertos. Claro, cada vez todo esto, primero que hay gente que mete a sus abuelos en una residencia de ancianos y como que se olvida, ¿no? Es como un parking, y hay gente a la que le da como alergia a ir, porque claro, ahí ve que la cosa se acaba, que vienen Mm, problemas y es como un sitio desagradable, ¿no? Y luego el tema, yo creo que de los tanatorios, donde cada vez la muerte y la vivencia, ¿no? Del momento de la muerte, etcétera, se vive de una forma más como más aséptica, como no quiero ver nada, no quiero el ataúd cerrado, que vaya todo muy rápido, que lo quemen rápido, porque esto a mí me da muy mal rollo y que los niños no se enteren, porque esto es como una cosa. eh, yo creo que esto es muy. Yo creo que todos lo podemos ver en nuestra sociedad, ¿no? Que se ha convertido. Antes se velaba al muerto en casa, es decir, no había. Se asumía, ¿no? Como que era parte de la vida. Sin embargo, ahora esto como que molesta, como que estorba. Por eso han salido todos estos servicios tan cómodos, ¿no? Que es el tema de los tanatorios, incluso con las cenizas te hacen un brillante para hacerte un anillo y todas estas cosas tan surrealistas, ¿no? ¿Qué le parece todo esto, ¿no? Desde una lectura pesimista. Sí, sin duda, por supuesto. Esto es lo que dicen muchos pesimistas. La intuición fundamental o básica del ser humano aborrece la muerte. La muerte se interpreta como aquello que no debería ser. Solo podemos interpretar la muerte como lo que no debe ser si, de forma lógica, consideramos que la vida es lo que sí debe ser. Entonces, la muerte solo puede aparecernos como algo abominable, algo que rompe la, la feliz concordia de la existencia. Entonces, ver la muerte de cerca es algo que estremece profundamente. Mm, Más que en los sanatorios, yo creo que donde por mi oficio docente, al final, donde yo veo más animadversión a la muerte es justamente en la educación de los niños. Los niños no pueden percibir la muerte de ninguna manera, es un tabú absoluto. Ah, sí, Es, no se sí, puede sí, sí. hablar. No es que no se pueda hablar, pero los padres, los colegios, etcétera, son muy reticentes a esa especie de relación cordial con lo que es la desaparición del individuo, la muerte. En cierto modo, aunque vaya por otros lindes, la revisión de algunos clásicos infantiles, digamos, que intentan omitir, entre otras muchas cosas, las situaciones, las escenas violentas, las escenas crudas, las escenas reales y verosímiles, que es justo donde reside el valor moralizante del cuento, expresa esta animadversión a, a la muerte, pero lo irónico aquí es que esa animadversión a la muerte es una animadversión a la vida en sí misma. O sea, si se niega la muerte, se está negando la vida. Y justamente el pesimismo es lo que rechaza. El pesimismo entiende que la vida y la muerte se implican mutuamente, lo cual, por supuesto, es un perogrullo, pero es de ahí donde extrae justamente lo que en filosofía se llamaría la nihilidad de la existencia, el no ser nada. La vida no tiene valor porque la muerte tampoco lo tiene. Esa es la gran paradoja y la gran ironía. No es que la vida sea muy valiosa y la muerte sea un mal terrible, o viceversa, no es que la muerte sea algo deseable y la vida algo abominable, sino que sencillamente es que los dos no tienen ningún tipo de valor moral ni metafísico, diríamos. Claro, por eso se encuentra, volvemos otra vez, ¿no? A lo que mencionaba usted, ¿no? De esa dialéctica del querer vivir y no vivir constante, ¿no? Eso que comentaba, ¿no? Que hay que a lo que se enfrenta el ser humano y que le causa ese sufrimiento permanente, porque claro, vive en una contradicción, ¿no? En una contradicción permanente y eso pues lo vemos pues constantemente en muchas actitudes, ¿no? Sobre todo a nivel social, ¿no? En el que pues se eliminan pues palabras o esto de alterar los cuentos para no traumatizar a los niños, dicen, yo creo que a lo mejor los traumatizan más, ¿no? Porque Sin luego viene duda. la realidad y la realidad es como es, ¿no? O sea, si papá o mamá se mueren, pues allí no, quiero decir, ahí no se puede ocultar ese hecho, Exacto. ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo
afronta la vida alguien que asume el pesimismo filosófico pues como eje de su vida Sí, y de qué manera, digamos, sustituye, lo digo para que nos entiendan, ¿no? Eso que podemos decir esperanza, ¿no? O que en teoría es como el motor o el objetivo al que uno tiene que llegar y que le siguen dando ganas de vivir, ¿no? O sigue sí. siendo el motor para vivir. Las respuestas son múltiples y variadas según la tradición. Yo la mía la tengo relativamente clara. Claro, Y la suya. creo que nos... Sí, sí, claro. Y no sé si es muy agradable, pero yo mi respuesta es la frivolidad. La única forma de vivir eh, con arreglo a los descubrimientos filosóficos, porque aquí yo quiero dejarlo claro, hablamos de tradiciones filosóficas, de escuelas, Sí, etcétera, pero el pesimismo, o quienes entendemos el mundo desde el pesimismo, entendemos que es la forma correcta, digamos, ¿no? Esto no hace falta decirlo, es un perogrullo, ¿no? Mi forma de entender esta cuestión es que sencillamente hay una contradicción, siguiendo Avansen, sin duda, no tanto entre querer y no querer la vida, sino entre dos vectores del ser humano, la razón y la voluntad, o, si se me permite ser un poco más pseudopoético, entender y sentir. Desde el intelecto, desde la razón, nosotros entendemos que la vida es algo que no tiene valor sustantivo y que está tan sumamente atravesada por el dolor que no vale la pena vivir. Esto lo podemos entender. Desde la perspectiva del pesimismo, esta es la conclusión a la cual conduce el hilo de nuestras reflexiones. Pero es que hay un hecho incontestable, y es que los pesimistas también vivimos. No exacto. queremos morir. Exacto, porque se suele decir, ¿no? Que ¿por qué no te suicidas si la vida es tan terrible? Si uno no Claro, sabe de filosofía y no es filósofo y no sabe de pesimismo, yo usualmente respondo con cierta condescendencia, en base a pues, los distintos argumentos que se pueden esgrimir. Pero si hablamos entre filósofos o hablamos entre pesimistas, tenemos que reconocer que esto es una contradicción manifiesta. Es una contradicción, lo que se llama en filosofía, performativa. Mi respuesta es que sencillamente los dos elementos básicos del ser humano, que es entender las cosas y sentirlas, siempre están en contradicción. Y siguiendo el hilo del pesimismo filosófico, el sentir, que es la voluntad, digamos, siempre está por encima porque es la esencia, es lo que originariamente somos todos nosotros. Y el entendimiento, la razón, el intelecto, etcétera, la reflexión filosófica, como mucho puede aspirar a entender lo que nos está pasando, pero siempre se impone, digamos, la vida. ¿Cómo viviría entonces o cómo puede vivir un pesimista que ha renunciado a todo tipo de esperanzas, incluso las esperanzas de la redención? Asumiendo su frivolidad. Siento decirlo, sé que es una respuesta un poco naif, pero no hay otra forma. Siempre somos abandonados y arrojados a la vida en contra de toda razón filosófica, en contra de toda razón práctica. Y desde mi punto de vista, la gran tragedia de la existencia humana consiste justamente en esto, en sentir las cosas y entender que no debemos sentir así porque no hay valor sustantivo para la existencia y no obstante no poder evitar darnos de bruces constantemente frente al dolor, el sufrimiento y la tragedia. Entonces, lo único posible es orbitar con cierta gracia entre el pensar filosófico y lo que nos exige la vida, porque no somos dueños nosotros de esas apetencias vitales, digamos. Entonces, pues tenemos que asumir las cosas como son. Incluso, y ya para acabar con la idea del pesimismo filosófico, si incluso la conclusión de un pesimismo absoluto es que no hay respuesta filosófica para justificar por qué seguimos existiendo a pesar de llegar a la conclusión del pesimismo, pues tenemos que asumirlo, señores. decía Antonio Gala, el escritor Mm, cordobés de adopción, en su última entrevista con Jesús Quintero, antes de morir, que la vida era algo que como mínimo había que llevarla entre cuatro y que él estaba solo. mm, Y que el secreto para afrontar la vida era no tener ningún respeto por ella. Eh, don Adrián Gámez me ha hecho usted recordar esas famosas palabras del escritor cordobés de adopción y decirle que ha sido un placer tenerle hoy en El Mundo por Montera conversando sobre estos temas. Diría sobre lo divino y lo humano, ¿no? Que es la expresión, ¿no? Pero bueno, digamos que también ha habido algo de divino porque hemos estado divinos, ¿no? Charlando y conversando. Por lo tanto,
muchísimas gracias por su exposición y que sea este el segundo de los muchos libros que seguro que están por venir. Bueno, pues muchísimas gracias, don Manuel. Ha sido un placer encontrar un espacio en el que poder debatir de todas estas cuestiones que vamos a seguir debatiendo sin duda y que sin duda seguiremos encontrando ciertas resistencias, pero mientras existen canales como el suyo, revistas como Énadas y todos esos investigadores y filósofos que nos enfrentamos a esas cuitas y esas dificultades constantemente, yo creo que el pesimismo filosófico, si no se convertirá en intuición colectiva, como mínimo será filosofía conocida por muchos. Muchas gracias por invitarme. Y nada, señores, recordarles que está a su disposición Pesimismo Absoluto, una crítica radical de la esperanza, editado por Sequitur. Lo podrán encontrar. Luego también El peor de los mundos, editado por la Universidad de Valencia, que también lo podrán encontrar en los lugares habituales de compra de libros. Léanlo, tengan narices de ponerse frente al espejo sin mayores máscaras y sin chuminadas. Y a todos ustedes, señores, recordarles que suscríbanse, denle al me gusta, porque esto nos ayuda a que en este mundo pues salgamos un poco a flote en esas procelosas aguas de las redes y de las plataformas de YouTube. Y nada, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.